amigos, en esta preciosa hora tengan ustedes una buena noche. Damos gracias a Dios por este momento tan especial que Dios nos ha permitido poder tener una reflexión de la palabra del Señor, ya que Dios ha puesto en nuestro corazón, pues definitivamente no hay que dejar de dar una enseñanza ahí a través de la palabra. Creemos que los días están difíciles y cuanto más pues necesitamos de poder hablar de lo que Dios quiere en nuestras vidas y también hablar de lo que están pasando en nuestros días, sabiendo que lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender que sin Dios pues no podemos hacer nada. Sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos dominarnos nosotros mismos, y cuánto pudiéramos decir que a nuestras propias fuerzas y nuestro yo personal podemos ayudar a nuestras familias mayormente en su vida espiritual, su comunión con Dios. Quizás decir, bueno, yo puedo tomar mi hijo y ponerlo en lo cual yo quiero que haga, es difícil. Necesitamos la protección de Dios para poder saber que solamente Él nos da sabiduría, entendimiento para ir corrigiendo a nuestras familias, ir corrigiendo nuestra propia vida. Y el Señor de Jesucristo nos dice ahí que por nosotros mismos no podemos hacer nada, por eso que necesitamos definitivamente la protección de Dios para que sea Él que nos ayude, no solamente en nuestra vida que llevamos por delante, sino también que Él nos puede ayudar en nuestra vida personal, ya que lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos una comunión con Él a través de la oración, poniendo a nuestras familias en sus manos para que sea Él el que nos pueda ayudar, y así poder nosotros quizás llevar a una familia que con dificultades, pero podemos llevarla dirigiéndola en el buen camino bajo el temor de Dios. Dios les bendiga, hermanos, que se escriben a su canal. Dios bendiga a mis hermanos que también se ponen en contacto ahí para que podamos juntos oír la palabra de nuestro Dios. En esta preciosa noche tenemos una reflexión ahí, y esta reflexión nos vamos a dedicar un momento a nuestra juventud, la cual tenemos hoy día. Queremos hablar ahí un poquito de lo que estamos viendo de nuestros jóvenes, cómo se están yendo en caminos tan torcidos, cómo se centran en dificultades tan grandes, realmente que duele nuestro corazón, en la cual vemos que jóvenes que están metiéndose a grandes cosas que no se deberían de meter, porque al final es un desastre en sus vidas. Y la palabra de Dios nos enseña de que por qué será que esto está pasando en nuestra juventud. Y en esta preciosa hora tenemos una reflexión ahí, y nuestro tema dice así. Yo creo que ustedes van a entender porque hemos visto las cosas tan serias en nuestra juventud. Y dice así el tema de esta preciosa hora. ¿Por qué tendremos hoy día una juventud tan violenta y problemática? Esa es nuestra reflexión de esta noche. ¿Por qué tendremos una juventud tan violenta y problemática en nuestros días? Eso nos
yo me he puesto a pensar en esto y realmente a través de la palabra uno entiende por qué es que estamos viendo jóvenes, señoritas de diferentes edades que están tremendo, ¿verdad? Tan problemáticos de que se están poniendo y que realmente no vemos un buen testimonio en la juventud, sino que cada día se descarrila haciendo cosas desastrosas delante de Dios y también delante de su familia y delante de los que lo rodean. Pero aquí hay una pregunta que yo creo que usted, si no Dios la va a entender, y dice así la pregunta en nuestro, ya para leer unos versículos de la Escritura: ¿quién tendrá la culpa de que nuestra juventud iba así? ¿Será Dios o serán los padres de familia? Hay una reflexión. ¿Quién tendrá la culpa que los jóvenes anden en esa vida tan desordenada hoy día? ¿Quién tendrá la culpa? Porque ¿será Dios o serán los padres? ¿Por qué oye usted que yo estoy diciendo o será Dios? Tal vez usted ha escuchado, yo he escuchado muchos testimonios, muchos ejemplos, cuando algún joven de un hijo de algún padre muere asesinado o en diferentes problemas, siempre se oye que alguno de ellos dice: Dios mío, ¿por qué me lo quitaste? Así he oído yo. Otros dicen: Señor, ¿por qué te lo llevaste? Pero escuche bien, como quien dice que Dios tiene el responsable en la cual tal joven murió en ese estilo de caminar. Entonces, por eso está esta pregunta: ¿será Dios el culpable o serán los padres? Esto nos pone a pensar: ¿quién será el culpable que esta juventud vaya en una forma tan tremenda, ¿verdad? Tan violentos en diferentes áreas de la vida y problemáticos en nuestro sistema de vida. Aquí es donde podemos reflexionar los padres de familia. Entonces, oímos esos testimonios, lo vuelvo a repetir, yo he oído bastantes veces, cuando a veces he ido ahí a los entierros, algunas personas jóvenes que mueren ese estilo de vida, pero no me desagrada, pero así es la vida, que los padres a veces dicen: Señor, Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? Oiga eso. Quizás usted ha oído alguna vez de esa. No. Dios, miramos en la palabra del Señor que Dios no es el culpable que nuestra juventud vaya tan tremenda en su estilo de vida. No. Definitivamente nos damos cuenta a través de la palabra que los culpables son los padres. ¿Por qué digo yo esto? No Dios, sino los padres de familia. Acuérdese usted, el cual estudia la escritura, o algunos padres que han escuchado la palabra de Dios. Desde el principio Dios dejó sus mandamientos. Y oiga esto, y en el primer mandamiento Dios le da el mandato al padre de familia cómo puede conducir sus hijos. Oiga esto, desde el momento que Dios dio sus mandamientos, Él se preocupó primeramente de darle el mensaje a los padres para que si ellos toman esta palabra como ayuda para llevar adelante a sus hijos,
se da cuenta que si lo hiciera de acuerdo al mandato de Dios, esa familia fuera diferente. Pero lástima, porque los padres de familia nunca se apegan a los mandamientos de Dios que le ha dado a los padres para poder conducir sus hijos en el buen camino. Oiga lo que vamos a leer aquí. Vamos a leer de Deuteronomio, su capítulo 6, versos 5 al 9. Escuche usted el mandato de Dios para los padres de familia. Aquí dice Dios, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras no se las está dando Dios a los jóvenes, no se las está dando Dios a nuestros hijos, sino a nosotros los padres. Es el primer término de Dios a través de sus mandamientos, porque somos nosotros como padres que vamos a dar el ejemplo y testimonio para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan tomar el camino el cual nosotros les hemos enseñado. Primer pregunta, ¿será que todos los padres tendrán a Dios en su corazón? ¿Le amarán con todas sus fuerzas para que sea Él que nos ayude para conducir nuestra familia? Y sigue diciendo aquí en el versículo 6, y oiga bien, los que me escuchan, leer esta palabra de Dios, que es el primer mandamiento que Dios le dejó a los padres de familia. Y sigue diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Oiga bien lo que dice Dios aquí. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Escuche usted el mensaje que Dios le está dando a los padres de familia. ¿Será que los padres están tomando el consejo de Dios a través de su palabra? Yo cuando veo que jóvenes mueren en una forma terrible, me duele mi corazón, pero sabe que una cosa, aquí Dios nos pone como padres responsables de mirar esto y poderlo tomar por obra y enseñarle a nuestros hijos. Es un trabajo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos ver nuestros hijos en buen camino y caminando bajo el temor de Dios. Dice aquí este versículo que a mí me encanta oírlo. Dice, hablarás de ellos por el camino y al acostarte y cuando te levantes, como quien dice, hijo, acuérdate que vas a salir, vas a ir a tal lugar, pero te das cuenta que sin Dios no podemos caminar. Y si hacemos cosas que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, nos puede suceder cualquier cosa. Camine pues, hijo, bajo el temor de Dios. Entonces sigue diciendo el 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Escuche bien, los padres de familia tenemos una responsabilidad delante de nuestros hijos, que desde el momento que nosotros miramos este mandamiento, si todos los padres
de familia, pudiéramos entender que delante de Dios somos responsables delante de nuestros hijos. Entonces nos damos cuenta aquí que no es Dios en el responsable, que los jóvenes mueran en andar en caminos tan tremendos, sino que pueden ser los padres porque nunca se han preocupado que Dios tiene sus mandamientos para que nosotros podamos decirle a nuestros hijos que tienen que caminar bajo el temor de Dios. ¿Estaremos nosotros viendo estos mandamientos de parte de Dios? ¿Cuántos padres estarán haciendo lo que Dios dice? Y estoy seguro que todos aquellos padres que ven esta palabra y la empiezan a practicar para enseñarle a sus hijos, les voy a decir que no van a ser quizás perfectos nuestros hijos, pero sí van a caminar delante del temor de Dios. Y estoy seguro que ellos no van a tener dificultades con nadie, sino porque a todos los van a respetar. En eso sabemos que es ahí donde ellos se dan cuenta que Dios nos manda a no hacerle el mal a otro. Esto es lo que nos enseña Dios a nosotros. Y entonces cuando nosotros ponemos estos mandamientos por obra y las vamos enseñando quizás con mucho esfuerzo a nuestros hijos, totalmente que se va a encargar de nuestros hijos es Dios, porque Él es el único que puede perfeccionar a nuestras familias. Dios ha dejado sus mandamientos, dice que tenemos que hablar de ellos al acostarnos y cuando nos levantamos. Y si vamos por el camino, dice, hablarles que siempre nosotros nos conducimos delante de la presencia de Dios y decirles que de Dios no podemos escondernos, porque todo lo que hacemos, Dios lo ve. Y antes que venga el castigo, el juicio de parte de Dios, tenemos que enseñarles que si no lo hacen ya de acuerdo a lo que Dios nos enseña, les va mal a todos aquellos que no caminan de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, en estos días que vivimos, cuántos jóvenes mueren diariamente en diferentes dificultades. ¿Quién tendrá la culpa? Dios. Él cumple aquí su palabra divina, que si todos los padres pudiéramos entender este mandato de Dios para ir dirigiendo a nuestra familia, les estoy por seguro que no tuviéramos una juventud tan violenta, tan tremenda en nuestros tiempos que vivimos. Pero los padres nunca buscan la protección de Dios. ¿Qué ejemplo le darán a sus hijos? ¿Cuál será el testimonio que sale de ellos para que sus hijos puedan honrar a Dios? Sigue diciendo esta palabra. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, como quien dice, poner un papel ahí en su puerta de su casa y decir, Dios vive y Dios dirige nuestro caminar. Y dice Dios que en el nombre de Él salimos y así también en el nombre de Dios regresamos. ¡Qué tremendo! Ponía a pensar yo una tarde, si todos los padres tuvieran esta responsabilidad para poder conducir sus hijos delante de Dios, quizás hubieran muchos jóvenes así en lo perverso, pero no a la cantidad que se está viendo hoy día. Padres de
familia, créame, que en aquel día usted y yo como padre de familia vamos a dar cuenta delante de la presencia de Dios, porque estos mandamientos Dios los dejó específicamente para los padres de familia. Aquí está este mandato de Dios y estoy seguro que todo padre que pone esta palabra por obra y la dirige a sus hijos, es muy difícil que un hijo se pierda. Se puede perder, puede hacer algo quizás de los vicios, en cualquier otra cosa, pero menos de perjudicar a otra persona, de quitarle sus cosas, robarles, hacerle daño. Nunca lo va a hacer porque siempre va a caminar bajo el temor de nuestro Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, definitivamente, los padres de familia tienen una responsabilidad delante de Dios. Aquí en un salmo dice la palabra del Señor, Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima y el fruto del vientre. Dice que nuestros hijos son herencia de Jehová Dios. Nuestros hijos no son cualquier cosa. Nuestros hijos hay que enseñarles que ellos no son cualquier cosa, sino que son la herencia de Jehová Dios. ¿Cómo estará esa herencia que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos, delante de Dios? ¿Será que una herencia de Dios puede estar robando? ¿Puede estar matando gente? ¿Puede estar destruyendo a los demás? ¿Puede estar haciendo cosas indebidas delante de sus padres y delante de Dios? Dios me enseña a mí que mis hijos y mis hijas y todos los que se han añadido a mi familia son herencia de Jehová. Si son herencia de Jehová, entonces creemos que si nosotros practicamos estos mandamientos que Él ha dejado, Él es el que va a cuidar a nuestros hijos. Pero eso sí, nosotros a través de la palabra tenemos que luchar para darles un buen ejemplo, para darles un buen testimonio, para que ellos vean que si nosotros como padres de familia vivimos bajo el temor de Dios, para que ellos también sean imitadores a nuestro ejemplo. ¿Cuántos jóvenes están muriendo? A mí me duele mi corazón cuando oímos las noticias ahí de esa juventud. Hace lo perverso, hace lo malo, pero le llega a su final. De todos modos, tarde o temprano le va a ir mal. No va a estar haciendo tantas cosas, no. Siempre va a ser cortado y va a morir en una forma tan terrible. ¿Por qué? Porque no les decimos que hay que vivir bajo el temor de Dios. Acuérdase que Dios dice que herencia de Él son nuestros hijos. Entonces, padres de familia, reflexionemos. Si tenemos estos mandamientos dados por Dios, ¿para qué los dio Dios? ¿Para qué los dejó Dios a los padres de familia? Porque Dios quiere lo mejor para sus criaturas. Él ama a los jóvenes, Él ama a todos, pero se da cuenta que realmente nosotros como padres somos los irresponsables porque nunca meditamos con ellos que hay un Dios que es el único que ve todo lo que hacemos, y si nos pasamos
a hacer más de lo que definitivamente no es de acuerdo a su voluntad, pues tarde o temprano le cae la viga a todo aquel que anda mal. Padres de familia, ¿cómo está usted conduciendo a sus hijos? ¿Qué ejemplo le está dando usted a sus hijos? ¿Cuál es su testimonio delante de su familia? ¿Será que usted levanta sus manos, alaba a Dios, glorifica a Dios, ora usted por sus hijos, clama usted por sus hijos, por su familia? Le aseguro que todo aquel que hace las cosas de acuerdo a la voluntad, entonces dice Dios que será salvo los padres y también toda su casa, la que compone su familia, cuáles son sus hijos también. Bendito sea Dios con aquellos padres que en realidad están viviendo estos mandamientos, pero Dios dice que el padre es el que primeramente tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Estaremos haciendo. Sigue la palabra aquí y dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Oiga esto, así dice Dios, instruye al niño en su camino para cuando sea viejo no se aparte de él. Quizás pueda tener su desvío por ahí, cualquier cosa puede tener, pero estando en esas circunstancias, él se acuerda que si sin Dios va a tener dificultades en la vida. ¿Por qué va él a entender eso? Tenemos un pasaje por ahí en San Lucas que nos habla del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía la enseñanza del padre y de su madre, y el padre lo que hacía era alabar y glorificar a Dios, pero se le mete a este muchacho un día, vio, dice, la vida de aquellos que viven en libertad, y le dijo, padre, dame algo de lo que me toca de mi herencia, dármelo, porque yo quiero disfrutar lo que necesito. Y vino el padre y no le dijo, no te doy tener, mi hijo, le dijo. Pero cuando le dio su padre su herencia, dice que se fue y empezó a vivir en la vida mala, en los vicios, en diferentes cosas. Se terminó su dinero y fue a parar en un trabajo de cuidar cerdos. Oiga usted, y se le terminó todo y dice que de los desperdicios de los cerdos él comía porque no había de otra. Pero de ahí se acordó y dijo él, en la casa de mi padre todo el tiempo hay comida y yo aquí muriéndome de hambre. Se dio cuenta que su padre vivía bajo el temor de Dios y se dio cuenta que había fracasado por hacer las cosas que no le agradaban a Dios. Pues él reflexionó y dijo, regresaré a mi padre, dijo el muchacho, y le diré, padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo, pero hazme como uno de estos jornaleros. Regresó. ¿Por qué regresó aquel muchacho? Él se dio cuenta que fuera de Dios no se hace nada. Se vive mal, pero ya tenía en su mente que en su casa siempre había lo necesario y se dio cuenta que sin Dios no se puede vivir.
qué tremendo se da cuenta, porque él sabía que su padre era un hombre temeroso de Dios. Pero todos aquellos jóvenes que ni siquiera el padre le enseña que hay un Dios poderoso, ni le enseña que Dios nos hizo para alabanza de su santo nombre, ni le enseña que Dios existe, vive descarriado ese padre, pues se perderán, porque ni ellos quizás no han tenido principios buenos en su hogar. No se da cuenta, querido padre de familia, cuántos jóvenes están muriendo en una forma tan tremendo que uno no quisiera ni oír esas noticias. Pero la pregunta sigue, ¿quién tendrá la culpa de eso? ¿Quién tendrá la culpa? Como le vuelvo a repetir, yo he oído que padres o madres dicen, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Dios, ¿por qué me lo quitaste? Estarían ellos clamando, adorando al Dios eterno por esos hijos que se desviaron. Tremendo. Pero aquí somos nosotros los responsables. Y sabe una cosa, Dios nos va a pedir cuentas en aquel día. ¿Cómo dirigimos a nuestros hijos? ¿Cuál fue el ejemplo que le dimos a nuestros hijos? No nos mandó Dios solo para engendrar hijos y tenerlos como nosotros queramos, no. Dios nos quiere hacer que nosotros seamos responsables delante de nuestra familia. Y sigue diciendo aquí, este versículo en 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, esta palabra es también para nosotros que tenemos un ministerio. Oiga bien, es bueno tener ministerios delante de Dios. Es bueno ser líderes de cualquier lugar donde Dios nos manda, pero también hay ejemplo, tenemos que tener testimonio. Oiga lo que dice aquí, ya cambia, es para uno que quiera servirle a Dios con libertad. Entonces dice aquí este pasaje, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y sigue diciendo, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Líderes, también para los pastores, todos aquellos que tienen un liderazgo, dice que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo que nos quiere decir esto? Siendo yo un líder, enseñando algo de lo que Dios nos ha dejado, pero si tengo hijos que andan tremendamente en lo malo, se pone a pensar que qué va a enseñar uno si su familia no anda de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay una cosa, que cuando ya nuestros hijos cumplen su edad, ya mi hijo tiene su esposa, mi hija tiene su esposo, salvé mi responsabilidad delante de Dios. Pero aquí dice, instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando ellos ya son grandes, se apartan, salvamos nosotros nuestra responsabilidad. Ya ellos comienzan con sus familias
a ser responsables delante de Dios como el Padre le enseñó. Ahora, ya de viejos, ellos se apartan, ya no es culpa de los padres, sino que ya queda a responsabilidad de ellos. Pero lo que dice Dios es que desde niños tenemos que inculcarles las palabras de Dios, porque entonces ellos se acordarán que sin Dios no se puede caminar. Entonces ya grande, cada quien dará cuenta delante de la presencia de Dios, como dice el profeta Ezequiel. El alma del Padre es mía y el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. El Padre no pagará el pecado del Hijo, ni el Hijo pagará el pecado del Padre, sino que cada quien dará cuenta de sí. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nosotros ya salvamos de nuestra responsabilidad, que desde pequeño les enseñamos la palabra de Dios, les enseñamos el temor de Dios. Ahora ellos con sus esposas y las hijas con sus esposos, ya ellos tienen que realizar la conducta de sus hijos. Ya soy libre como padre de familia. Si ellos me piden un consejo, pues yo se los doy, pero no me voy a meter en sus vidas, porque son ellos que van a estar como yo les enseñé, enseñarle ellos a sus hijos. Ya son responsables en la cual ellos se pusieron esa carga del matrimonio. Pero desde pequeños tenemos que inculcarles para que ellos se acuerden que el Padre les dio ese consejo de Dios, y muchos he escuchado que ellos dicen, si mi padre busca de Dios, yo vi su testimonio, yo tengo que caminar de acuerdo a lo que él me enseñó. Ya ellos con sus familias siguen el mismo camino, y que Dios es el que tiene que estar en medio de las familias. El tema dice así: ¿por qué tendremos una juventud tan tremendo, verdad? Tan ligada a lo malo, tan metida en la violencia en diferentes áreas de la vida. Una pregunta es la que nos queda: ¿quién será el culpable para que esos jovencitos caminan en ese sentido de vida? Padres de familia, terminamos esta pequeña reflexión. Dios ha dejado sus mandamientos. Aún dice aquí que tenemos que enseñarle que ellos vivan en honestidad, que ellos vivan y caminen en la honestidad. Nuestros hijos, nuestras hijas, tenemos que enseñarles desde pequeñas que tienen que vivir en honestidad, desde su vestir hasta su forma de hablar. Ahora, si mis hijos no ordenan a sus hijos, ya es problema de ellos. Yo salvé mi responsabilidad delante de Dios, porque dice el texto de la Escritura: el hijo dejará padre y madre y se unirá a su mujer. De igualmente también la hija dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Salvó el padre su responsabilidad, ya son sus hijos que tienen que conducirse delante de la presencia de Dios. Qué precioso es esto cuando nosotros les dejamos buen ejemplo, buen testimonio a nuestros hijos. Bendito sea Dios. Yo desde muy pequeño, mis hijos, yo alcancé la misericordia de Dios,
y desde ahí les enseñé la palabra del Señor. Yo los llevaba a la escuela dominical todos juntos a alabar y glorificar a Dios. Y así crecimos. Y bendito Dios, hasta aquí. Mis hijos, no les digo que son perfectos, pero lo que sí sé decir es que caminan bajo el temor de Dios. Vive Dios, que su palabra es fiel y lo que Él dice se cumple. Padres de familia, procuren a conducir sus hijos en el buen camino. Háganlos que ellos caminen, sus hijas, en honestidad, porque desde pequeños ellos van sintiendo la forma o el cambio de vida de una persona sin Dios y una persona que tiene a Dios en su corazón y camina de acuerdo a su voluntad. Concluyo con esta reflexión de la palabra, pero queda esto en nuestros corazones. ¿Por qué tendremos una juventud tan violenta, tan mala por nuestros días que vivimos? ¿Por qué será? ¿Será que tienen buenos principios? ¿Será que han tenido buenos principios con sus padres? Y si sus padres nunca le han ellos enseñado esta palabra, pues definitivamente la culpa la tienen los padres de familia. Y no me dejarán mentir, porque lo que Dios dice se cumple. Un día Dios nos va a pedir cuenta cuál fue la conducta de vida que le enseñamos a nuestros hijos. Aquí está todo. Esto nos dice la palabra y a mí me ponen que pensar. Bendito sea Dios, porque un día Él nos pedirá cuenta cuál fue la corrección que le dimos a nuestros hijos delante de la presencia de Dios. Concluyo con esto. Oh hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura en el buen camino. Oh hijos, el consejo de un padre. Y con esto concluyo. Oiga esto. Dice aquí, mañana cuando te pregunten tus hijos diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos de los cuales Dios nos dejó? Oiga esto, ¿qué le podemos decir nosotros si no entendemos? Nunca hemos oído, nunca hemos nosotros practicado los mandamientos de Dios. Hay jóvenes, hay niños que le preguntan a uno, y cuando les pregunten, ¿cómo podremos vivir, papá? ¿Cómo podremos vivir conforme que Dios nos pueda guiar? ¿Qué le podrá usted enseñar si no tiene a Dios en su corazón? ¿Qué le podremos decir a nuestros hijos si no está Dios en nuestro corazón? Queda ahí esta reflexión, pero concluyo con esto. A mí me duelen, padres de familia, cuando oigo esas noticias y veo ahí cuántos jóvenes están terminando en las cárceles, otros muertos por diferentes circunstancias. ¿Por qué? ¿Quién será el culpable de eso? Pues definitivamente los padres de familia, porque Dios ha dejado sus mandamientos. Si nosotros nos ponemos por obra delante de nuestros hijos, definitivamente nuestra familia va a crecer delante de Dios y bajo el temor del Todopoderoso. Que Dios les bendiga en esta preciosa hora. Pero yo les doy un consejo a los padres de familia. Usted quiere ver hijos buenos, quiere ver usted una familia ordenada delante de Dios, sométase a Dios. Busque los mandamientos de Dios y póngalos por obra, practíquelos y se va a dar cuenta usted el cambio de vida que va a tener de acuerdo a la voluntad de Dios en medio de su familia. Que Dios le bendiga, que Dios lo guarde
pero lo importante es que nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón. Voy a orar un minuto para quedar despedido y nos miramos en otra oportunidad. Padre, te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, como siempre te hemos pedido, Señor, por esta juventud, Padre Santo, que está viviendo una vida descontrolada, una vida, Señor, la cual su final es grave. Esperando, Dios mío, que tú tengas misericordia para aquellos padres de familia, para que ellos puedan entender que sin Dios no podemos hacer nada. Señor, te pedimos por cada familia, Señor. Te pedimos que tú seas el que nos dirijas y que tú, mi Dios, controle nuestros pasos y con tu ayuda podemos seguir adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo hemos pedido para la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor, gracias. Amén, Señor, amén. Que Dios le bendiga, querido hermano y amigo que me escuchó. Esto sea una reflexión para nuestra vida y con nuestra familia. En la próxima oportunidad nos miramos si Dios así lo permite. Amén.